Dicen las Sagradas Escrituras así, acerca de ella misma, la palabra de Dios acerca de ella misma. Leamos juntos en la versión La Biblia de las Américas en la pantalla, por favor, para estar al unísono. Juntos, las Sagradas Escrituras dicen así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El último pasaje dice claramente que las Escrituras desnudan nuestra conciencia y nos hacen ver que un día, delante de nuestro Creador, le hemos de dar cuenta lo que hicimos o lo que dejamos de hacer con nuestras vidas. Y es por eso conveniente que nos parta mejor la espada de dos filos aquí, a que el infierno nos consuma por toda la eternidad. Vamos a seguir estudiando, con la gracia de Dios, el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 16. Leo a partir del verso 16, Gálatas 5, verso 16. Sigan con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amado Padre, te agradecemos que tú nos hagas escuchar esta palabra. Que sea esta palabra como esa espada de dos filos y que llegue a profundizar en el último rincón de nuestras conciencias. Porque, Señor, sabemos que mientras estemos en este cuerpo de muerte, hay misericordia. Pero una vez que lleguemos ante ti, Señor, solamente hay vida y hay condenación eterna. Por tu Santo Espíritu, Señor, por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento, convéncenos, sálvanos y manifiesta, Señor, una vez más, tu amor tan grande que tuviste al enviar a tu Hijo Jesucristo a aquella cruz en nuestro lugar a recibir lo que nos correspondía a nosotros, pecadores. En el nombre de Santo Hijo de Dios, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.
Pueden sentarse, por favor. La semana pasada empezamos a estudiar lo que son las obras de la carne. Estamos en el verso 19 y quiero estacionarme un poco en el verso 19 que leí. Estamos hablando de las obras de la carne. Miren, vivimos en una sociedad, lo mencioné una y otra vez, hipersexualizada. Estamos en una sociedad en donde no faltan muchos años para que se permita a un ser humano tener sexo con animales, como en Canadá ya se aprobó el sexo con los animales entre seres humanos, es permitido. Y esto obviamente no tardará mucho en llegar también por acá, en el momento en que el ser humano se comporta como un mero animal, porque no hay otra manera de decirlo. Yo creo que los animales tienen todavía más consideración, por decir así. Pero sin embargo, en esta sociedad en que andamos, el hombre cree ser Dios sobre todas las cosas. Estamos hablando de que hay un matrimonio igualitario. Estamos hablando que un hombre se puede casar con un hombre y adoptar hijos. Estamos hablando que una mujer se puede casar con una mujer y adoptar hijos. Estamos hablando de que se puede consumir la droga y que en algunos países está permitido. Estamos hablando, por supuesto, en cuanto a la inmoralidad, que en algunos países, ustedes lo saben, se permite tener varias mujeres como esposas, o algunas esposas y otras concubinas. Estamos hablando, por supuesto, que en esta época los jóvenes lo que menos quieren es casarse. Pueden tener 8 años o 10 años de noviazgo, pero como ya tienen sexo, en realidad lo único que pueden pasar muchas veces ya es a cohabitar juntos y a vivir juntos sin tener que firmar un papel que los comprometa delante de la sociedad. Pero el asunto es el asunto es que todos hemos de morir. Y repito, yo, ¿quién más tengo autoridad para decirlo? Puesto que me toca firmar muchos certificados de función. De lunes a sábado estoy en el consultorio todos los días consultando a mis pacientes y todos llegan con una enfermedad y algunos realmente no están enfermos, son producto de todas las tensiones que traen en su casa con lo que llegan. Pero lo que sí es cierto es que todos los que aparecen en mi consultorio, todos, incluyéndome, tenemos un problema y una enfermedad mortal, y no es cáncer. Y la palabra se llama pecado. Y la palabra se llama pecado. Dime cómo puedes explicarte tú que un autor que en su juventud, cuando recién se casaba, escribió un libro que vendió más de 1,5 millones de ejemplares, en el cual él proponía, ese pastor, porque es un pastor, él proponía que las citas, como habitualmente la sociedad lo acepta, deberían de acabarse, y que ahora la manera de casarse de una manera agradable delante de Dios era primero hablar con los padres, como en la antigüedad, y no tener realmente citas. Pero, sin embargo, a pesar de que él realmente estaba promoviendo algo correcto, bíblicamente hablando, 19 años después de estar casado con su novia, con la cual llevó una sana relación sin sexo, y sin embargo, después de 19 años, la semana anterior, anuncia que han decidido divorciarse, y es pastor. O sea, ¿cómo pudiera un pastor que escribió un libro de más de 1,5 millones de ejemplares que se venden para promover el matrimonio, después de 19 años de vivir en el matrimonio, decidir que de mutuo acuerdo han decidido disolver su matrimonio? Y no solamente eso, también comunica este pastor que ha decidido dejar el pastorado porque se ha dado cuenta que en los términos de la Biblia, él ya no es cristiano. O sea, ¿cómo puedes tú explicarte esto? Y por supuesto, ahorita en un mundo en que este hombre impactó en su época,
Se tratan de dar muchas explicaciones. Seguramente cayó en adulterio, seguramente, además de todo, sacó un anuncio muy especial con respecto a los LGTBQZ y todos esos. Ustedes saben, en pocas palabras, homosexualismo y lesbianismo, mejor lo resumimos así. Y donde él se disculpa por la manera en que habló de ellos y les pide perdón. Entonces, alguien sarcásticamente dijo: primer acto, ya no soy cristiano; segundo acto, me divorcio; tercer acto, me alío con el grupo de homosexuales y lesbianas; cuarto acto, ahora me caso con otro hombre. O sea, alguien puso en las redes sociales algo así, algo sarcástico. El punto es este. La verdad de las cosas es que todo empezó dentro de él, en su conciencia. En su conciencia no fue que haya despreciado a la mujer con la cual estaba casado por 19 años. No, así no empiezan las cosas. Las cosas empiezan con la carne. Todos tenemos algo que se llama carne. Todos tenemos algo que se llama naturaleza pecaminosa. Ahora, como la palabra pecado en los términos del siglo XXI, obviamente es una palabra que está en desuso, no cabe en los diccionarios el día de hoy. Es mejor, y a veces la gente dice: es que me equivoqué de casarme con alguien, cometí un gran error. Pero repito, la palabra pecado no cabe, puesto que también la palabra Dios tampoco cabe. Y tenemos un problema, porque Él es el que da la vida y Él es el que la toma. Y si no enfrentamos esa verdad, cada día que levantamos en la mañana, abrimos los ojos y podemos ver que por sus nuevas misericordias aún estamos vivos, cuando este mundo ya debió haber desaparecido por completo. Dice el versículo 19, el apóstol Pablo: las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne son evidentes. La semana pasada revisamos 3 aspectos de las obras de la carne y fue una mera introducción. Por un lado, que todo el mundo las va a ver. Son evidentes, sí. A lo mejor tu esposa no sabe que tú estás en adulterio, pero la amiga, el amigo, el pariente, los vecinos, a lo mejor nadie sabe. Todos te consideran una persona santa, pero realmente por acá, por abajo, tienes nexos con grupos de narco y demás, y tienes un lavado de dinero. A lo mejor, repito, son evidentes. Las obras de la carne son evidentes, se notan. Todo el mundo las ve, tal vez menos tú. Pero el segundo aspecto que mencioné es que son contrarias a la voluntad de Dios para el hombre. Las obras de la carne no solamente son visibles, sino que son contrarias a la voluntad de Dios para el hombre. Y el tercer aspecto es que son excluyentes. Y decíamos en el versículo 21 que todos los que están viviendo bajo estas obras no heredarán el reino de Dios. Condenados totalmente al infierno. Ahora, repito, no son palabras del doctor Roberto Perales, son palabras de Dios, escritas por Dios. Y luego, si nos quieren atravesar nuestra conciencia y exhibir lo que hay en nuestro corazón, bendito sea el Señor que así sea. Como médico, me toca mucho decir el paciente me dice: doctor, pero es que es necesaria la cirugía, pero es necesaria la diálisis, pero es necesario. No saben cuántas veces he escuchado esta palabra en miles de pacientes en 38 años de práctica profesional. Pero es necesario. Yo te digo una cosa: antes de que te mueras, es necesario que te arrepientas de tus pecados y que te vuelvas y pongas toda tu confianza en lo que hizo aquel hombre que fue enviado por Dios a la tierra con una sola finalidad: salvar lo que se había perdido. Celebrar la Semana Santa como un mero acto religioso, celebrar la Semana Santa como simplemente el Hijo de Dios vino y yo tengo que ponerme en una actitud de dolor y compungimiento, como me dijo una paciente después de la Cuaresma y tu manchita negra en la frente. El corazón está más negro y apestoso que esa manchita negra que te ponen en la frente. Porque es la verdad. Y ese lo ve Dios. La manchita se te cae el día siguiente que te bañas. O algunas personas, como me ha tocado, 2, 3 días no se bañan para que no se les caiga. El asunto es que lo negro del corazón, el único que puede limpiarlo es Cristo. Y lo hace con su sangre. Y lo hace sin tener que pagar por nadie. Lo hace por amor.
Y lo hace por misericordia para no darte lo que a ti y a mí nos corresponde. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 19 está hablando particularmente de 3 obras de la carne. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza y sensualidad. Versículo 19. Inmoralidad, impureza y sensualidad. La inmoralidad en otras versiones dice adulterio. La impureza sexual dice fornicación. Y en otras versiones la sensualidad habla de lascivias y lujurias. Ahora quisiera que en estas obras de la carne que vamos a estar estudiando con el favor de Dios en los siguientes domingos, antes de pasar al fruto del Espíritu, me gustaría que revisáramos estas obras de la carne en función de 2 aspectos nada más. Número 1, razones. Y número 2, remedio. Razones, remedio. ¿Cuáles son las razones de las obras de la carne? Las razones de las obras de la carne es que ya las traemos, nacemos con ellas. Habitualmente la persona ve a esa criatura bella, todo el mundo está esperando que llegue. Los 9 meses del embarazo, todo el mundo está a la llegada de esa bella y hermosa criatura y dicen que es un angelito cuando en realidad no saben lo que les espera. Porque ya nacemos en pecado. Desde que nacemos en pecado. Nuestros padres tienen que enseñarnos el bien y el mal. Y si no nos enseñaran, escogeríamos el mal. Y aun cuando nos enseñan el bien y el mal, si se voltean, hacemos lo malo. Es natural. Nos sale, nos brota. ¿Por qué? Porque todos nacemos muertos en pecado. Eso dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2 dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo está escribiéndole a unos creyentes en la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 1 del capítulo 2 dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Les hace señalar a estos creyentes ya arrepentidos que en otro tiempo estaban muertos y andaban siguiendo la voluntad del mundo entero, muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo que está conformada al príncipe de la potestad del aire. El pensamiento social, la cultura en general, está bajo el gobierno de Satanás. Sin embargo, la sociedad no lo sabe. La sociedad no sabe que está esclavizada al pensamiento. Basta que veas cómo están los medios, las redes sociales. Basta que te des cuenta cómo está tu colonia para que te des también, obviamente habrás dado cuenta que hay un vecino que no te quiere ver ni la cara porque no te aguanta. O como tú no aguantas tampoco al otro vecino. O sea, el pecado está por todos lados. La maldad de nuestro corazón, la envidia, el egoísmo, todas las obras de la carne que leímos ya ahorita. Enojos, pleitos, celos, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y todo lo que se le parezca, obras de la carne. Pero particularmente quisiera enfatizar el día de hoy esas 3, adulterio, fornicación, lujurias y lascivias. Repito, no son naturales. Desde nacimiento las traemos, están ahí. Es mentira que las circunstancias te hacen, no te hacen, ya naces en pecado. Y lo único que va a brotar es lo que hay en ti y en mí, es natural. Es natural. Y vamos a encontrar siempre una buena justificación. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir golpeándose la conciencia, que en realidad no se golpea nada. Hay un remordimiento, pero no existe un arrepentimiento. Una cosa es que te agarren con mensajes sugestivos de relaciones sexuales con una persona en tu celular y que te haga sentir mal porque te descubrió. Y otra cosa es que tú le digas a tu esposo o tu esposa, no aguanto más, tengo que confesarte algo, la verdad. No quiero más esto, ya no quiero hacerlo, pero vuelvo y vuelvo. ¿Cuántos saben ustedes que esto último realmente rarísimo sería?
Porque las obras de la carne, repito, se buscan esconder, pero son evidentes, son manifiestas tarde o temprano. Y aquí está hablando, repito, adulterio. ¿Por qué el adulterio? ¿Por qué tanto adulterio? Miren, las estadísticas dicen que el 60%, 60-70% de los matrimonios americanos terminan en divorcio. ¿Saben cuánto traemos los mexicanos? Cerca del 50%. No cantamos malas rancheras. Sí. Ahora, obviamente, también tú y yo sabemos que hay mucha gente que no se casa, prefiere no casarse para no divorciarse. Pero el detalle es ¿por qué los adulterios? ¿Por qué? ¿Por qué si desde la primer página de la Biblia Dios creó un hombre y una mujer? Génesis 1, versículo 26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Versículo 27. Varón y hembra los creó. Nada más, es todo lo que hizo Dios. Y en el capítulo 2 de Génesis, el hombre toma una costilla del hombre, nuestro Dios toma una costilla del hombre y forma una mujer y la trae al hombre y se le entrega como esposa, una sola esposa. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre menosprecia a su esposa? ¿Y por qué la mujer menosprecia a su esposo? ¿Por qué? Porque no saben que no existe más grande tesoro en toda la tierra, ni la cuenta de banco, ni los terrenos que puedas tener, ni los hijos que quieras tener o puedas tener. No existe más grande tesoro en toda la tierra para ti que conocer a Jesucristo como aquel que te salve de tu vana manera de vivir y de tu vanagloria. Y segundo, conocer a la mujer o al hombre que va a ser tu esposo. No existe más grande tesoro. Eso es lo más grande tesoro. ¿Cuántos han oído hablar de los medios de gracia? La palabra nos habla y nos dice, ustedes saben, la teología nos dice que hay varios medios de gracia. Medios con los cuales estamos siendo santificados. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, estudiar la palabra de Dios, es un medio de gracia. Nos está el Señor lavando, limpiando, purificando. La oración es otro medio de gracia. Lo que vamos a hacer al rato, la Santa Cena, es un medio de gracia. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un medio de gracia que vives diariamente? ¿Y sabes qué es? Tu esposo o tu esposa. No te vas a poder santificar más que por la esposa o el esposo que tienes. Fuera de la palabra y fuera de su espíritu. Fuera de estos medios de gracia que puedes tener acceso diariamente, la palabra y el espíritu de Dios, no hay otro medio más grande de gracia de Dios. Porque en el uso que Dios le da a tu esposo o a tu esposa, va a formar en ti un verdadero hombre o va a formar en ti una verdadera mujer piadosa. No hay más, ni siquiera los hijos. Obviamente la tradición mexicana dice, los hijos son mi sangre, pero él es hijo de su madre. Así dice la tradición mexicana. Lo cierto es esto, no estamos hablando de lo natural. Estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra. Estamos hablando del dador de la vida. Estamos hablando de aquel que va a parar tu corazón un día y te va a llevar con él otra vez. Y él dice lo contrario. Él dice que cuando a ti te une a tu mujer, la unión que tienes con tu mujer es más grande que con cualquiera de tus hijos. Una sola carne. Y amado, qué hermoso que los dos pudieran caminar, o pudiéramos caminar conociendo al mismo Dios y obviamente sujetándonos al gobierno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero nunca es tarde, mis amados. 33 años de edad tenía yo cuando teníamos 6 años de casados con esta preciosura. 6 años de casado, y la verdad de las cosas es que, ¿qué fue lo que me partió el corazón? ¿Cómo fue que yo conocí la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque estábamos en Taninul y de pronto un ingeniero y su esposa nos dan una escritura ahí en Taninul, en un hotel. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Dios te anda buscando en un hotel? Y ahí andábamos los dos. Y me dice Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Eso me partió el corazón.
me partió el corazón, porque yo realmente 6 años de casado no conocía esa clase de amor. Yo no podía morir por mi esposa. No podía. Realmente mi amor era muy egoísta. Pero la verdad es que si Cristo hizo eso, amó a la iglesia al grado que se entregó totalmente, su santidad fue dejada ahí en esa cruz con la carga de todos nuestros pecados puestos sobre él. ¡Qué grande amor y misericordia, por favor! El significado verdadero de la cruz está en ese amor, en ese perdón, en esa revelación del amor de aquel hombre que fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo como hombre. ¿Quiere decir que fue tentado a adulterar? Sí. ¿Quiere decir que fue tentado a tener dinero, posesiones? Sí. ¿Quiere decir que fue tentado a la fama? Sí. Mucha gente lo seguía. Pero la verdad es que no pecó. Jamás pecó. Y tú dices, bueno, pues es que era Dios. Discúlpame. Era totalmente humano y era totalmente Dios. Y en su lado humano, antes de cargar con tus pecados en aquella cruz, estuvo ahí de rodillas y dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Estoy angustiado hasta la muerte. ¿Eso lo dice Dios? Por favor, no. Eso lo dice el hombre. Jesús estaba siendo tentado a no ir a la cruz. De hecho, le dijo a su padre, Dios mío, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. De hecho, no dijo Dios mío, dijo Padre mío. Padre mío, pasa de mí esta copa. 3 veces le rogó a su padre que si era posible, que no tuviera que ir a esa cruz. No por lo que le podían doler las espinas en la cabeza, tampoco por los clavos. A ti y a mí nos pueden clavar exactamente de la misma manera y jamás, entiéndelo, jamás será comparable nuestra muerte en una cruz comparada con la de él, porque él es santo. Es santo, fue santo y será santo porque vive para siempre. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos captar que lo hizo para darnos vida y vida en abundancia? ¿Podemos captar que aquel que murió también resucitó al tercer día y que cuando se fue al cielo a su trono envió su Santo Espíritu? ¿Para qué? Aquí lo dice en el versículo 16. Envió su Santo Espíritu para que nosotros, dice el versículo 16, andemos ahora por medio del Espíritu Santo que nos lleva primeramente a una convicción, pecado, justicia y juicio. Y eso nos lleva a arrepentimiento de nuestros pecados, pero también nos lleva a un descanso y una confianza que todos nuestros pecados fueron pagados en aquella cruz. Y dice el versículo 16, Pablo a los creyentes de Galacia. Yo les digo, anden por el Espíritu. Y si andan por el Espíritu, ¿qué va a pasar como consecuencia? No cumplirán el deseo de la carne. ¿Te fijas? Es la única manera de no poder pecar. Es la única manera. Número 1, teniendo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no te es dado más que en arrepentimiento de pecados y confianza de que Cristo Jesús te puede sellar como se sellan a las vacas de un ganadero, con una marca indeleble. El Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de verdad, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo viviendo dentro de ti. Y es por eso que tú sí vas a poder, cuando veas otra mujer que no es tu esposa hablándote de una manera provocativa, así vas a poder evadir esa plática. Así vas a poder cerrar ese maletín que te están ofreciendo con un montón de billetes que están mal habidos y vas a hacerlo a un lado. Así vas a poder saludar a tu vecino que te puso su carro y lo atravesó en tu cochera y te enardeciste de que estabas ahí con que querías salir y nunca salió a moverte el carro, y vas a poder saludarlo y vas a poder perdonarlo, porque así como tú mismo fuiste perdonado por aquella cruz y aquella resurrección, así tú también puedes vivir en una vida diferente. ¿Por qué? ¿Por qué los adulterios? Los adulterios son porque
Porque no se valora lo que es el matrimonio. Necesitamos valorar lo que es el matrimonio. Miren cómo lo dice Hebreos 13, versículo 4. Hebreos 13, versículo 4 dice la palabra del Señor acerca del matrimonio. Dice, sea el matrimonio, lo dice Dios, sea el matrimonio honroso en todos. Honroso. Sea el matrimonio honroso. Honroso, ¿qué significa la palabra honra? ¿Qué significa? Alto valor. Sea el matrimonio de alto valor para ti. Honroso. En todos. ¿Y qué otra cosa? Tu cama. Sí, tu cama matrimonial que sea sin mancha. Sin mancha. Que tu cama no se ensucie con lo que traes de la calle, con lo que traes de tu carne. ¿Por qué? Dice aquí, porque a los inmorales, y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, tener en alta valía nuestro matrimonio y buscar tener la cama como algo muy sagrado, eso es una protección contra el adulterio. Darle el valor al hecho de que Dios te entregó por esposa o por esposo a alguien que nadie jamás en el mundo va a poder suplir y que tú lo veas como Él lo ve, es entonces, repito, que vas a tener una protección contra el adulterio. Vean conmigo la palabra en 1 Corintios 7, versículo 2. En 1 Corintios 7 nos da otra clave también contra el adulterio. ¿Qué dice en 1 Corintios 7, versículo 2? No obstante, por razón de las inmoralidades, por razón de los adulterios, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Por razón de las inmoralidades que existen en el mundo, cada uno tenga a su propia mujer y cada mujer tenga a su propio marido. Propio. Está hablando de propiedad, entiéndelo. Tú le perteneces a tu marido le perteneces a tu mujer. Fue Dios el que los casó, fue Dios el que los unió. Cierto, como decía una paciente mía, mire, yo por lo menos presumo de que soy la catedral, aunque mi marido tenga 7 capillitas. Y tenía en las 7 capillitas, tenía hijos. Y se refería obviamente que tenía otras familias, pero ella tenía el papel ganador. Qué horrible es poder presumir de eso, de que soy la catedral, aunque mi marido tenga capillas. Porque en realidad no es tu propiedad entonces, es propiedad de todos. Es propiedad común y no es propiedad exclusiva. Qué horrible decir, como muchas mujeres los oigo decir en el consultorio, es, mientras mi marido haga todo lo que quiera, pero eso sí, que no lo descubra. O sea, sí puede hacer lo que quiera, pero mientras yo no me dé cuenta. O la otra, sí puede de vez en cuando, pero no una de base como, porque yo soy la de base. Qué tremendo degradarse y perder totalmente la esencia de quién eres. Estoy hablando de la mujer. Por supuesto que en el caso actual, en la vida actual, el hombre también le sucede lo mismo muchas veces. Dice aquí, por la razón, versículo 2, 1 Corintios 7, 2, por razón de las inmoralidades. Otra vez, el matrimonio es una protección, teniendo cada hombre su propia esposa y cada esposa su propio marido. El matrimonio es una tremenda bendición. ¿Cómo creen ustedes que se llamaba ese jardín donde no había pecado? Donde los únicos seres humanos que jamás habían pecado antes
Tenían una excelente y una íntima relación con Dios. El Edén. En el Edén, en el jardín del Edén, estaban Adán y Eva y Dios. Nada más, Adán y Eva y Dios. Solamente ellos tres. El asunto es que la palabra Edén la encontramos en otro pasaje también, en el capítulo 18 de Génesis. En el capítulo 18 de Génesis nos dice exactamente la misma palabra, Edén. Y la palabra Edén en hebreo, versículo 12, Génesis 18, verso 12. Esa palabra la usa una mujer llamada Sara. Sara estaba escondida cuando Dios está hablando con su marido, Abraham, y le promete que el año siguiente va a tener un hijo. Abraham. La mujer está escondida y se ríe porque su marido ya tiene 100 años, ella anda 90, y se ríe, ¿y qué es lo que dice ella? O sea, ¿cómo es posible que siendo ya mi marido viejo, Dios estaba hablando de un hijo? Y la palabra Edén la usó Sara para decir, tendré placer después de haber envejecido. ¿Se fijan? O sea, a Sara lo del hijo le pasó aquí de noche. ¿Se fijan? Placer. Edén, en hebreo, Edén. La misma palabra que hay para el jardín. Edén, placer. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo más placentero que existe en el mundo? Estar en intimidad con tu Creador y tener tu casa en esa intimidad. Tú con tu mujer tienes placer. No solamente puedes engendrar hijos, sino te es dado tener un placer sagrado. 1 Corintios 10:31 dice la palabra, que sea que comamos o sea que bebamos. 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagamos tiene que tener una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? La gloria de Dios. ¿Tú crees que el tener una intimidad sexual en el máximo placer que puede haber realmente bajo la bendición de aquel que creó el sexo, porque fue Dios el que lo creó, y todo lo que Dios crea es bueno en gran manera? Obviamente el imitador saca copias. El imitador te empieza a decir otras cosas. ¿Cuál fue el problema en que Adán y Eva perdieron ese placer de caminar con su Creador? ¿Cuál fue el problema que entre ellos mismos hubo problemas ya de choques y demás? ¿Por qué es que después de los dos hijos que nacieron, Caín y Abel, uno mató al otro hijo? Por una sola razón. Porque en lugar de escuchar la voz de Dios, escucharon la voz del diablo que les decía, capítulo 3 de Génesis, la serpiente era el animal más astuto de toda la tierra. Y la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho. O sea, la serpiente llegó con Eva y la enredó. Y Eva le puso atención a la serpiente. Y cuando el hombre y la mujer empiezan a escuchar otras voces que no son las de su Creador, cuando no se dan cuenta que el instrumento más precioso, tesoro grande, es tu propio esposo o esposa para tu propia vida, cuando no valoras eso y escuchas mejor a la secretaria del trabajo, o escuchas mejor a la vecina o al vecino, o escuchas mejor tantas voces, o los medios sociales, porque ahora eso de los WhatsApp, y están whatsappeando todo el tiempo, y están con dobles sentidos en sexos opuestos, y mucha gente dice, es que él nada más es mi amigo. Sí, pero eres una mujer casada, ¿cómo vas a tener un amigo? Pero es que ella es mi amiga, no es nada, no hay nada entre nosotros. ¿Cómo vas a tener una amiga? Al hombre casado no le es dado tener una amiga más que su mujer, y a la mujer casada no le es dado tener un amigo más que su propio esposo. No estoy hablando de compañerismo de trabajo,
Pero de compañerismo de trabajo, amistad, hay un gran trecho. Sí. O sea, no nos engañemos. O sea, no vamos a engañar a Dios. Simplemente podemos nosotros hacernos como que no existe el sol. Ponte la mano aquí, tápatela ahorita que salgas al sol. El hecho de que te pongas la mano, ¿desaparece el sol? Por supuesto que no. El sol sigue ahí. El hecho de que tú quieras seguir alimentando tu egocentrismo con todas las alabanzas y con todas las salamerías que te dan los demás para poder sacar un provecho de ti, la verdad de las cosas es que no valen la pena porque están comprando tu alma. No valen la pena. Es tan grande el honor de tener un matrimonio. Los votos se olvidan porque ni siquiera se saben de los votos porque se está pensando en la pachanga, en cuántos platillos, en cuántas botellas va a haber en cada misa, que si el grupo va a llegar a tiempo, que si no va a llegar a tiempo. Cuando la gente se casa más por un mero acto social religioso, inclusive cuando se confirman votos. Mi chula y yo confirmamos votos a los 25 años de casados, pero cada 3, 4 años de repente otra vez renovábamos votos. El asunto de renovar votos es simplemente me mantengo en ese compromiso. Estoy ahí, no he cambiado, ni voy a cambiar. Amado hermano y hermana, por favor reflexionemos. No podemos tener otra amistad que no sea nuestra esposa o esposo. Para eso nos fue dado un esposo o esposo, por razón de la inmoralidad, por razón de tantos adulterios. Aquí lo dice. Por eso es tan valioso, por eso es algo honroso, por eso nuestra cama debe estar limpia. No debemos estar en la cama con nuestra mujer o con el esposo pensando en otra o en otro, sino limpio, sin mancha, lecho conyugal sin mancilla. Amados, es un regalo, repito, es un regalo de parte de Dios. Razones. La carne la tenemos. La única manera es nosotros como ya creyentes, nosotros ya habiendo tenido el Espíritu Santo con el que fuimos sellados en el día de nuestra salvación, nosotros que fuimos convencidos de pecado, justicia y juicio y que nos arrepentimos de nuestros pecados porque nos concedió Dios arrepentirnos, no solo condolernos porque nos descubrieron, sino arrepentirnos verdaderamente. Esto es arrepentimiento. Dirección contraria totalmente. Cuando hay un remordimiento, vas así y lo único que haces es agachar la cabeza porque fuiste descubierto. Y tratas de mantenerla agachada un buen rato hasta que se pase la tormenta. Eso se llama remordimiento. Ese es el juego de la sociedad. Perdón. Vean lo que dice conmigo en Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8. Bueno, veamos por favor Romanos 6. Antes de ver Romanos 8, veamos Romanos 6, por favor. Dice en el versículo 12, vayan a Romanos 6, versículo 12, por favor. No reine el pecado en su cuerpo mortal. No reine, no gobierne tu vida el pecado. Y te recuerda, tu cuerpo es mortal. Se fijan, es una advertencia velada. O sea, tarde o temprano, este cuerpo mortal va a morir. Pero la palabra de Dios dice que nos va a ser dado un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. No reine el pecado en tu cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que no lo obedezcan en sus lujurias. Lujurias, otro de los 3 obras de la carne. Esas pasiones desordenadas, esas sensualidades. No reine el pecado en sus cuerpos mortales para que no lo obedezcan en sus pasiones desordenadas, en sus lujurias, para que no lo obedezcan.
¿Te fijas? Reina en tu mente, controla tu cuerpo y lo obedeces. Tampoco, dice el versículo 13, no presenten sus miembros de su cuerpo al pecado. No presenten sus cuerpos al pecado como instrumentos de maldad, de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como ¿qué? Como vivos entre los muertos. Como vivos entre los muertos. ¿Te das cuenta? La gente, tú y yo, digo, no tengo que señalar hacia afuera, tú y yo, 33 años, Roberto Perales, podía ser un médico, podía tener mucha gente en mi consultorio y todo, y sin embargo, ¿estaba qué? Muerto. Sí, estaba muerto. Iba, trabajaba en la mañana, trabajaba en la noche, llegaba a las 11 de la noche y todo, y producía dinero. Tenía 3 meses prácticamente de vacaciones porque me iba muy bien mi consulta privada, pero la verdad es que estaba muerto. Podía disfrutar muchas cosas, pero la verdad es que estaba muerto. ¿Por qué? Porque el pecado reinaba y yo obedecía a mis lujurias. Esa es la condición natural. Las obras de la carne y el pecado, hay de tantos colores y sabores como ya leímos todas las obras de la carne, pero el asunto es que todos estamos en esa condición sin Cristo, muertos. Y dice aquí, de modo que ustedes mismos, preséntense ustedes mismos como vivos entre los muertos y presenten sus miembros a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vas a entregar este cuerpo hacia Dios? ¿Cómo se lo vas a entregar? Como un instrumento de justicia. Como un instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ustedes ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Ustedes ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Desde niño me enseñaron, amarás a tu padre sobre todas las cosas, amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, tú y yo no sabíamos los 10 mandamientos. Para hacer la primera comunión teníamos que sabernos de memoria el cartoncito. Hacíamos nuestro catecismo, nos aprendíamos de memoria, nos hacían un examen, después nos daban una hostia y ya estábamos salvos. ¿De qué? ¿De qué? Dime una cosa, a ti te enseñaron que portándote bien ibas a llegar al cielo. Y portarte bien implica en cumplir con toda la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero uno de ellos, tú sabes que dice, no mentirás. En los últimos 2 meses, ¿cuántas medias verdades has dicho? Y una media verdad es una mentira completa. ¿Y cuántas mentiras has dicho? Ahora, cuando dice la palabra que aquel que rompe un mandamiento de la ley de Dios, rompe todos. El último mandamiento de la ley de Dios, no codiciarás. ¿Cuántos de ustedes no se les ha antojado la camisa, el vestido, la casa, el carro de tu vecino? Ya codiciaste en tu corazón, por lo tanto ya rompiste el 10º mandamiento, ya rompiste también el de no mentirás. ¿Cuántos de ustedes hombres no han visto a una mujer y la han deseado y estás casado? Discúlpame, pero ya rompiste el de no adulterarás. ¿Por qué? Porque ya deseaste a una mujer que no era tuya en tu corazón y por lo tanto ya caíste en adulterio. Nuestro Señor Jesús enseñó eso. Que es mejor que te saques el ojo y que entres al cielo tuerto, pero no que vayas al infierno con 2 ojos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas. Y así podemos ir con cada uno de los mandamientos. El asunto es esto, que la ley de Dios no nos fue dada para cumplirla, nos fue dada para ver nuestra total incapacidad y para hacernos ver que el pecado tiene control de nosotros. Pero para eso vino el hombre, el Hijo del Hombre. Vino para cumplirlo. Vino para someterse en todo a su Padre. Y su vida perfecta, en obediencia perfecta, lo hizo el sacrificio perfecto. Cordero de Dios, que no tiene pecado, pero vino para quitar el poder del pecado sobre nosotros, los seres humanos. Jesucristo murió en la cruz como el Cordero perfecto. Y la palabra de Dios, tú sabes lo que dice en 2 Corintios 5:21. Aquel que no cometió pecado, aquel que no practicó jamás pecado, por culpa nuestra fue hecho pecado. Nuestros pecados fueron puestos a su cuenta. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él puso sobre nosotros su justicia perfecta para poder darnos libre acceso delante de un Dios que es totalmente santo, santo, santo. Es en Él que yo me refugio para poder hablar todos los días con Dios. Es en Él que yo me refugio todas las mañanas para poder suplicarle que me ayude a ser el esposo que esta mujer necesita. Es en Él que yo me refugio todos los días para poder rogarle que me dé la capacidad de hacer diagnósticos y tratamientos correctos. Es en Él que yo me refugio para decir, no me importa el dinero de mis pacientes, pero sí me importa sus almas más que sus propios cuerpos. Es en Él que yo me refugio todos los días. ¿Por qué? Porque en Él nací, en Él me muevo y soy para Él. No hay otra manera de vivir la vida realmente en el gozo. No hay manera de poder enfrentar la muerte. Pablo dijo de esta manera, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pregúntate si puedes decir lo mismo. Pablo mismo dijo, sea que vivamos, sea que muramos, para el Señor somos. Sí, el detalle es que el juicio venidero también está ahí. Amados, las obras de la carne están ahí. El pecado mora en nosotros. Y sigan conmigo, estoy en Romanos 6. El pecado, dice en el versículo 14, no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Ese era el problema de los Gálatas, que se habían dejado la ley, la gracia de Dios que conocieron. Habían dejado el evangelio verdadero y se habían vuelto como los judaizantes a meter en la ley. Otra vez estaban confiando en sus obras, estaban confiando en lo que hacían en vez de lo que Cristo había hecho por ellos. Y eso puede suceder en tu vida, mi amado hermano. Puedes estar caminando mucho tiempo como creyente, realmente confiado en el perdón de tus pecados, pero en algún momento, cuando menos te lo esperas, tal vez como ese pastor que después de 19 años decide que su matrimonio está acabado y que él ya ni siquiera se puede llamar cristiano. ¿Por qué? ¿Dónde empezó todo? Empezó todo en que dejó de leer la Biblia. O si la leyó, dejó de creerla. ¿Por qué? Porque también dejó de hablar con Dios. No tenía necesidad de hablar con Dios porque tenía demasiadas personas con las que tenía que hablar. Tenía que vigilar otras cosas que son de este mundo. Y la verdad de las cosas es que cuando te vas deslizando poco a poco de ese placer, de ese Edén que tienes a solas tú con tu Creador diariamente, y después eso lo vas a transmitir en tu casa y lo vas a transmitir con la gente que veas en tu trabajo, no importando qué hagas. Si vas a curar una panza como yo, una garganta como yo, al final yo sé que la garganta y la panza no se curan si mi Señor no lo hace. O si haces negocios también, tú sabes que no prosperarán a menos que Dios así lo quiera. Dice en el versículo 15, en el versículo 16, estamos en Romanos 6, 16. ¿No saben que cuando ustedes se presentan a alguno como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Fíjate bien, tú te conviertes en un esclavo y tienes dos opciones. O presentarte como un esclavo al pecado, dice ahí. ¿Para qué? ¿Para muerte? O esclavo de la obediencia para justicia. Para que la justicia de Dios se manifieste en ti. Pero gracias a Dios, dice en el versículo 17, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ya se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ahora se han hecho siervos de justicia. Ok, las razones del adulterio, de la inmoralidad, de la impureza sexual y de las sensualidades, que son todas las situaciones sexuales contrarias a lo que Dios quiere, ya lo vimos, son la carne. Las obras de la carne son
porque son innatas, son propias del ser humano. ¿Y cuál es la manera de ser libre? Esas son las razones, el remedio. El remedio se llama Jesucristo. El remedio se llama Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu Santo que Dios te da y es el que te lleva a un genuino arrepentimiento de pecados y a un anhelo de una vida totalmente diferente. Eso no lo logra ninguna religión. Eso no lo logra ningún pastor, ningún sacerdote, ninguno. La religión que me digas, habla de lo que quieras. Si no lo hace la palabra, y velo conmigo, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, 23. Primera de Pedro 2, 23, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 23. Primera de Pedro 1, 23. Voy a leer desde el 22 para que tenga el contexto. Puesto que ustedes han obedecido la verdad. Yo te voy a poner al final, obviamente, el tema. ¿Quieres la verdad? ¿Realmente te sometes a la verdad que has escuchado? No a Roberto Perales no es nadie, es igual que tú, va a morir un día, alguien va a firmar mi acta de función. Pero ¿qué vas a hacer con la verdad que has recibido hoy? Y dice Pedro, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, han purificado. Quiere decir que sí podemos ser puros por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, por la palabra de verdad. Han purificado sus almas. ¿Para qué? Para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Pues qué? Pues ustedes ya han nacido de nuevo. Esa es la palabra, nacer de nuevo. Tú y yo nacimos de la matriz de nuestra madre, pero el nacimiento espiritual solo Dios lo concede y solo es por la palabra. Aquí lo dice, ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, o sea, no de un espermatozoide, un óvulo, no, sino de una simiente que es incorruptible. ¿Dónde está la simiente incorruptible? ¿Mediante qué? La palabra de Dios que vive y permanece. ¿Te fijas? Es la palabra la que te hace nacer de nuevo. Santiago 1:18, dale atrás un libro, y Santiago 1:18 dice que Dios, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. ¿Cómo? Ahí lo dice otra vez. ¿Cómo nos hace nacer? Por la palabra de verdad. Verdad. Para que fuéramos los primeros de sus criaturas. Amados, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de salvación. Esta es la única posibilidad que tienes para que tu vida sea totalmente transformada. Solo Jesucristo es tu Salvador. Si es que estás bajo condenación y bajo el control del pecado en tu vida, solo Jesucristo puede abrir los ojos de tu entendimiento para hacerte ver que Él tiene el poder para purificar por su palabra tu vida. Y te puede hacer una nueva criatura, un nuevo esposo para tu esposa, una nueva esposa para tu esposo, o aún un nuevo vecino para el que odias y que aborreces de enfrente por 10 o 15 años. Dios lo puede hacer, porque Dios es Dios, el Todopoderoso. Él levanta a los muertos y les da vida. Efesios 2, así dice, Jesucristo les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. En Efesios 2, versículo 8 y 9 dice la palabra de Dios, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera es algo de ustedes, pues es un regalo de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo que te dice, wow, qué bueno eres, wow, qué buen amigo, wow, eres increíble. La verdad de las cosas es que nos encanta que nos digan flores,
Pero también la verdad de las cosas es que por buenas obras jamás nadie va a poder entrar al cielo, porque cualquier vanagloria de las buenas obras anularían totalmente y echarían a la basura todo lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué prefieres? ¿Seguir juntando buenas obras añadidas a tu pecado? El infierno está lleno de gente buena. El infierno está lleno de gente religiosa que cumple con su religión. Pero ¿qué tal el cielo? ¿Qué tal vivir tu Edén, que no habías vivido hasta ahorita en tu matrimonio? ¿Qué tal vivir tu Edén ahí en el área de tu trabajo, donde ya vas a poder realmente mirar a los ojos a la gente sin ser un hipócrita? ¿Qué tal vivir el Edén en tus relaciones con todo el mundo, en tu servicio que hagas, servicio social o servicio profesional, el que hagas? ¿Qué tal habiendo sido perdonado? Tu cuenta pagada, la sangre de Cristo la firma en la cruz tus pecados, y tú resucitado juntamente con Cristo, si ya fuiste muerto juntamente con Él. Dios salva, sigue salvando. Él empezó la buena obra en ti y en mí, y Él se compromete a terminarla. Primera de Pedro 2, y quiero terminar ahí, este asunto de las obras de la carne, impureza, inmoralidad y sensualidad. Primera de Pedro 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2. Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. 1 Pedro 2:13, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino usen esa libertad como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Amados, vean ahí mismo, por favor, en el capítulo anterior. Primera de Pedro 1, versículo 15. Así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si ustedes invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra a cada uno, condúzcanse en temor durante el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse en temor en el tiempo de su peregrinación. ¿Sabes qué hacemos en este mundo? Vamos de paso. Yo no sé si a ti te enseñaron como a mí en la primaria. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el ciclo de vida de todo ser humano. Nacemos porque Dios así lo quiso y morimos porque Dios así lo va a querer. Pero lo que no te enseñan en la escuela es que hay vida más allá o hay muerte más allá. Y la muerte eterna, qué bueno que fuera así nada más y ya, que no pasa nada. Pero si la Biblia le llama tormento eterno, y Jesucristo fue el que escribió más del tormento eterno y el infierno que cualquier otro autor, Jesucristo fue el que habló más de eso. Conviene entonces, si tenemos la oportunidad aquí en la tierra, devolvernos al Señor de todo corazón, confesar nuestro pecado delante de Él y pedirle que extienda su misericordia a nosotros y nos limpie la cuenta por la sangre de su Hijo derramada en la cruz, que nos selle con su Espíritu Santo y nos dé una nueva vida, porque no podemos hacer más con la que traemos, porque traemos bien quemada. El Señor es misericordioso
y es fiel y justo para perdonar. Cuando confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar y librarnos de toda maldad. Tomemos un tiempo para reflexionar esto. Las obras de la carne son evidentes, las obras de la carne son contrarias a Dios y las obras de la carne son excluyentes del cielo. Que Dios nos conceda arrepentimiento y vida eterna solo por la obra de Cristo Jesús. Tomemos un tiempo, por favor.